Bienvenidos otra vez al podcast Morfo. Este espacio lo hemos creado para hablar de diseño y así unir al mundo de la academia con la vida profesional. Nuestros invitados nos cuentan sus experiencias desde la práctica, tanto dentro del aula como en el mundo real, para conocer así los detalles que están detrás de un buen producto. Esperamos que este espacio nos ofrezca visiones frescas e innovadoras para comprender qué es el diseño. Comenzamos. Mi nombre es Juan Frucci. Soy diseñador de productos y seré presentador de este podcast. Hoy vamos a conversar sobre cómo se empieza a diseñar. Para ello hemos invitado a dos estudiantes de segundo semestre para que nos cuenten cómo fue su proyecto de taller de diseño básico 2 y qué resultados obtuvieron. En este proyecto ellos debían desarrollar una forma que cumpla con las condicionantes de sostener, contener y transportar. El desafío estaba en que esta forma no debía llegar a ser un producto, sino solamente una forma que sea adaptable al ser humano. Para entender un poco más cómo estos estudiantes resolvieron este proyecto, hemos invitado a Agustín Coronel y Nicolai Barakat. Cada uno tiene un estilo muy diferente al diseñar, pero ambos proyectos se destacaron el semestre pasado. Empecemos con Agustín. Bienvenido. ¿Por dónde comenzaste a experimentar para lograr esta forma que sea capaz de contener? Bueno, primero, buenos días. A ver, lo primero que fue como plantearme todo lo que era para hacer una composición formal. Entonces, o sea, primero partí con ideas de como bocetaje de ideas de qué pudieran ser y luego irles de esas como plasmando a que tenga ya sea una composición formal, ya partiendo desde jugar con ángulos, desde la posición, sustracción, ese tipo de cosas, para que ya la composición no esté en el aire, sino tenga solidez en su forma y de ahí a pasar a todo lo que sería detalles y colores y texturas y materiales. Eso es vital. Y cuéntame algo, pero ¿tú te pusiste a ver referentes de cosas que contienen o buscaste más bien salirte de ese esquema y buscar por otros mundos, por otras composiciones, como tú dices, más abstractas, esta relación de que el objeto cumpla esto de contener? ¿Cómo trabajaste con eso? Lo que hice es que a veces también hay casos de que uno cuando investiga como que en internet ya se queda como que con la idea que vio, entonces, o sea, y es más difícil como soltar, entonces ahora es mucho eso de Pinterest o así, que ya como que ve muchas esas ideas y ya, no sé, siento que ahí ya no va tan espontáneo a lo que fuiste, o sea, a lo que tú plantearías. Entonces, lo que fue es de que, no sé, solo fui yo trabajando, traté de no ver así porque luego es como que se queda esa idea muy marcada y es como que más difícil que fluya tu, o sea, tu persona. Entonces lo que hice es como, no sé, me fui imaginando, en este caso era como burbujas, me imaginé como las formas de burbujas y quería que al mismo tiempo reflejara como liviandad. Entonces por eso como que más adelante también tiene como un ángulo y parece como que estaría, o sea, no es recto en sí el contenedor. Entonces esa fue la idea principal y tampoco fue como que me planteé en algo así que contenga como vino o agua en sí, sino solo quería que contenga líquidos porque al rato ya de plantearme eso sentía que ya me ponía algo más fijo en sí. Interesante. Y comparto eso de que en su generación hay esta dificultad de no la falta de referentes, sino la abundancia. Estamos anonadados de información, de referentes, de todo. Muy bien, bienvenido, Nicolai. En tu caso, ¿cómo fuiste encontrando la forma? Y de una vez te pregunto, esta forma, una vez que ya la tenías, ¿cómo empezaste a materializarla? Cuéntanos. ¿Verdad? O sea, principalmente siempre me gustó la idea de trabajar como que siluetas. Desde el inicio me planteé la idea de trabajar un proyecto donde, o sea, principalmente se pueda ver algo, que se crea que se pueda ver algo, pero que a la vez no está prácticamente, o sea, explícitamente mostrado. Mm. Justo practicábamos con usted mismo, profe, el tema este de las leyes de la Gestalt, que trabajaban muchas veces ciertas figuras pintadas de un mismo color y que también donde había también alguna como eliminación de figuras,
pero que a la vez mostraban con una silueta algo, pero que no estaba, o sea, siempre ahí, sino que más bien el subconsciente lo crea. Entonces, claro, primero me planifiqué, dije, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Un contenedor de qué? Dije, bueno, entonces voy a trabajar alguna silueta interesante. Dije, bueno, una silueta en donde se muestre, claro que es que es para las personas, entonces dije, bueno, un rostro, pero si es que dibujo prácticamente un rostro no se va a ver. Quiero algo más abstracto hasta cierto punto, que solo sean formas, que no todos veamos un rostro desde cierto punto, y además de eso, pero que se conserve a la vez esa idea. Luego después dije, bueno, puedo jugar un poco con el color, y bueno, al inicio mi trabajo pasó por varias etapas. Al inicio el rostro era prácticamente círculos. Eran círculos, bueno, o esferas casi que siempre estaban como que repitiéndose y que trataban de asemejar la idea de un rostro. Pero hasta cierto punto era demasiada había muchas formas dentro del, de la parte del perfil. Había muchas formas, entonces era más una como que sobredosis de formas que algo muy específico que se puede entender. Entonces dije, vamos a tratar de hacerlo un poco más simple. Entonces traté de trabajar formas, rasgos muy específicos de las personas, la nariz bastante grande, ojos, tratar de trabajar los labios, la frente. Entonces, en ese proceso ya fui tratando de trabajar muy bien mi forma y ya que la silueta ya no sea solo un mero boceto de un rostro, sino que ya sea una silueta de un rostro, de un perfil de un humano, pero que a la vez funcione también para el agarre, para todo esto. Bueno, principalmente la materialización fue un proceso bastante difícil porque quería conseguir una textura, o sea, quería, como son dos capas que se pegan conjuntamente y que están unidas por algo, quería que se determinara dónde empieza la primera capa, dónde acaba la otra capa y así sucesivamente. Entonces, el concepto era trabajar materiales completamente con diferentes texturas. La madera no era una opción para mí y si trabajar todo en madera no era una opción para mí porque también tenía una forma muy difícil, entonces tenía que trabajar un material que me tuviera la elasticidad suficiente como para poder moldearlo, pero también una parte rígida que se pueda pintar, que se pueda trabajar muy firmemente, que se pueda hacer cualquier tipo de diseño. Entonces, ese fue mi concepto, ese fue mi reto, pero a la final plantearme esa idea de las capas fue la que me ayudó a materializar mejor mi producto. Entonces, los elementos del diseño que tú has ido mencionando, aparte de las leyes de la Gestalt, hay figura a fondo, la ley de cierre, la buena forma. Has buscado que sea un rostro que no sea rostro, para lo cual has tenido que deconstruirlo, ¿no es cierto? Qué chévere. Y la materialización, de hecho, luego te ayuda a pensar cómo esa forma se puede volver real y salir del mundo de nuestra mente, que eso es muy importante. Quiero que nos cuentes, Agustino, tú iniciaste con esta propuesta de burbujas, dijiste algo ligero, luego podremos describirlo más, inclusive los que nos siguen en YouTube podrán verlo, pero ¿cómo fue esa evolución de la idea? Generalmente uno comienza con algo y después esto mejor si evoluciona. En teoría debemos permitir que las cosas vayan mejorando y evolucionando, pero los diseñadores tenemos a veces el problema de atarnos a las primeras ideas, de enamorarnos de ellas. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo evolucionó? ¿Te dieron retroalimentación que te ayudaba a hacer esos cambios de mejora? Bueno, sí, o sea, lo primero era íbamos planteando cada uno tres propuestas. Entonces, sí, como que principalmente como que esta fue mi primera idea con la que trabajé y las demás ya fue también de las que partí, pero seguí igual como enganchado con la primera propuesta. Entonces, sí, ajá, sí había justo también leído en una parte que uno nunca presenta con lo primero que planteó, o sea, su proyecto final nunca es de lo que primero planteó. Y me parece full, como chistoso porque es verdad, cambia todo lo que haces en la primera hasta el final. Entonces, especialmente lo que me tocó ir a mí cambiando fue porque uno mientras hace dibujos o bocetos digitales, sí va como que, o sea, no es lo mismo cuando ya haces un prototipo en físico. Entonces, en mi caso era el tema de como prueba y error en el tema de la estabilidad del contenedor,
por lo que tiene como su grado de inclinación. Entonces, tanto en eso me tocó ir como que viendo qué ángulos hacer, o sea, que si tenía que hacerlo más cerrado o un poco más abierto. Entonces, en eso y también fue en todo lo que fue tapa, para que sea así, lo que sea tapa y en cómo irle posicionando el agarre, o sea, cómo se vaya igual mezclando con el diseño, o sea, se vaya fusionando entre sí y no parezca un poco como cortante los elementos. Ahí entramos también en el mundo de la ergonomía, ¿verdad? El momento que hablamos de relación con el usuario. Y eso supongo que fue un proceso de prueba y error, ¿verdad? Sí. Ajá, en lo que fue agarradera, tanto en esa parte y en la parte de la tapa, que hay como una pequeña sustracción igualmente. Genial. Nicolai, esta es una pregunta profunda, mira. ¿Cómo crees que este proyecto te permite comenzar a diseñar? Te introduce en el mundo de los diseñadores. Es decir, este ejercicio desde Taller Básico 2, ¿cómo construye y cómo hace de ti un diseñador? ¿Cómo es tu mirada sobre esto? Cuéntanos. Claro, o sea, la cosa que más me ayudó, o sea, la bendición de este trabajo fue que principalmente me puso una meta. Al inicio, cuando, o sea, comprendía que diseñar siempre, o sea, cuando uno diseña, diseña para una necesidad. Entonces dije, claro, me planteé la idea de, bueno, hay que buscar una necesidad, hay que buscar algo que sea útil, algo que sea llamativo, pero esos eran mis panoramas, que sea útil, que sea llamativo, entre eso. Claro, luego ya se abrió, claro, ya se abrió el tema este de la idea, del concepto de que no tienes que solo hacer algo llamativo, algo importante, algo que sea interesante o que sea llamativo, sino ya tienes que buscar algo que uno tenga una forma, una silueta muy específica, que trabaje la forma, que trabaje el color, que la idea de la perspectiva con el ser humano, hacia dónde está enfocado tu producto. Luego de eso ya no era solo la idea de contener, por ejemplo, yo decía, bueno, voy a contener agua, un termo, una cosa así. Ya se abrió la idea de, no, o sea, tiene que contener una cosa específica, pero que a la vez no está implícita, pero igual tiene que funcionar tu contenedor para esto. Entonces ya es como que te va abriendo diferentes ramas, como que tienes que ya pensar en otras cosas. Ya no tienes que solo pensar en la idea de, esto es lindo y esto es llamativo, no, sino tienes que ya pensar en el tema de, esto va a abrir oportunidades para, por ejemplo, trabajar un diseño para diferentes ramas, elegante, bonito, o, por ejemplo, para niños, infantil, etc. Y esto también este diseño te va a ser importante, por ejemplo, para ciertas cosas, decoración o para llevarte, no sé, para diferentes cosas. Entonces, ya no solo te engloba en solo una cosita, sino ya tienes que trabajar tu mente y tu idea en otros ámbitos. Qué interesante. Es muy, muy positivo lo que dices, porque estás demostrando que tienes conciencia de que el diseño empieza a responder a varios frentes a la vez. Entonces, que este producto, que todavía es un protoproducto, podemos decirlo, un objeto con funciones o con condicionantes. Este objeto tiene que tener una forma bella, proporcionada, atractiva, pero se debe poder fabricar, pero se debe poder usar, pero etcétera, todo lo que has descrito. Entonces, esa complejidad es vital manejarla desde ya. Les felicito por esas reflexiones. Vamos de nuevo con Agustín y ahora sí, ayúdanos a contar, a describir cómo es tu proyecto, cómo se materializó. Cuéntanos para los que nos escuchan, ¿cómo está compuesto tu contenedor? A ver, listo. Así en primera vista sería el proyecto como que tres cilindros. Entonces es como la fusión de tres cilindros, pero dejando como pequeños espacios. Entonces, para mí da como que la ilusión de burbujas como que uniéndose entre sí y como flotando en el aire. Entonces, la principal idea era de que transmitiera como liviandad. Entonces, bueno, de ahí se parte desde el centro, desde el primer cilindro, que es el más grande, se parte de ahí y de ahí salgo con un grado de inclinación de 65 grados, siendo así como que un ángulo agudo igual. Eh,
Entonces de ahí empiezo a irle a posicionando a los demás cilindros que empiezan con una degradación de tamaño. Y de ahí empiezo con la tapa, que es como sería igual la fusión del cilindro de la mitad. Entonces hay un corte ahí que permite como que encaje bien, sí, que encaje como perfecto con la figura, pero que también sea como sutil a la vista, entonces no sea como un brusco sería en este caso el tema de la tapa, sino es como que parte mismo de la figura, que eso también como nos dijo la profe, de que tenía que partir todo de la figura. De ahí fui ya trabajando en tema de materiales, entonces eso también te ayuda bastantísimo como a marcar más tu figura o dar como detalles que no son tan como más explícitos en la figura, como en el caso del corte que está hecho en acrílico para que sea como una función indicativa en este caso para el usuario, que ahí va también tema de agarradera. En, en tema de lo que es la tapa, igual también tiene como su corte de sustracción para que permita como que encaje los dedos de la persona y sepa que tiene que alzar. Eso, y de ahí fue el trabajo de balsa, perdón. Entonces todo es hecho con balsa y solo los detalles de las partes superiores e inferiores es hecho en acrílico blanco. Aquí has dicho algo muy valioso. Has mostrado que en tu proyecto confluyen el resto de materias que tienes, ¿no? Estás hablando de cómo lo construiste, eso es un poco la materia de maquetería, ¿no? Has demostrado que conoces de semiótica porque mencionas la función indicativa de un rasgo, un corte que tiene la tapa para indicar al usuario que por ahí va la tapa, ¿no es cierto? Cuéntanos de las fotos. ¿Cómo las hiciste? Porque son fotos muy profesionales, tienen un fondo negro infinito, la iluminación, ¿cómo trabajaste eso? Listo. Bueno, como ya vamos trabajando así en esta modalidad ya desde hace un tiempo, entonces ya, o sea, es como la única forma de presentar las tareas a los profes. Entonces, fue hecho o sea, utilizo un pliego de cartulina que va como pegado depende, si es que el proyecto es muy alto, entonces le tengo que alzar un poco más a la cartulina. Entonces va pegado como desde la mitad y de ahí le dejo como que dé un pequeño como ángulo, sería hasta en la base, que utilizo un velador. Entonces de ahí utilizo dos lámparas al lado de cada lado y con un papel como para que difumine la luz y no sea tan directo. Y de ahí como que en este caso utilicé un vidrio para que dé como el reflejo del proyecto, sí, del contenedor. Y de ahí lo que hago es con el teléfono, es como que le bajo un poco, no sé, es la iluminación para que como que no brille tanto el fondo negro. Entonces, si no solo sea que resalte las figuras. Muy bien, y esto es comunicar las bondades del proyecto de manera adecuada. Gracias, Agustín. Vamos entonces con Nicolai. Vamos a mostrar tu proyecto. Eh, Cuéntanos, aquí ya lo vemos materializado. Este rostro deconstruido en formas básicas que están pensadas para reflejar en ciertas posturas el rostro y en otras simplemente lo que es el uso. Cuéntanos y descríbenos un poco cómo está construido. Ok, principalmente, a ver, gracias a la materialización se pudieron o sea, apreciar las diferentes capas que trabajé. La primera capa, bueno, son 5 capas. La primera capa y la última, como quien podría decir, son capas de balsa. Mm. La segunda y la cuarta, podríamos decirlas, son hechas de acrílico. Y la última es una capa hecha de foam board, que sería como la unión entre las dos, entre las diversas capas. Ok, ¿por qué empecé trabajando las primeras, las capas exteriores? Porque las caras exteriores, porque, de una manera, si usted puede ver, tiene un contorno muy específico. Primeramente, aparte de la silueta muy clara de un rostro, en la parte interior, como quien diría, donde está, se supondría que está el agarre, hay una silueta de como una mano. Ujú.
Y uno puede verlo desde un poco a lejos, uno puede ya encontrar la silueta también de una mano ahí mismo, porque la parte donde que es el ojo es una parte donde se hace un agarre. Indirectamente ya estoy proporcionando la idea y el concepto de que se tiene que agarrar de ahí. Entonces fue vital trabajar un contraste entre las dos capas para poder demostrar que una es la parte como que bonita que une completamente toda la idea y la otra capa es una capa que está trasera, pero que primero me le da un poco de volumen a la pieza, pero a la vez también tiene una función, que es la función de poder agarrar. Tiene una pequeña, no sé si se puede apreciar, tiene una pequeña, como un pequeño disminución de unos cuadraditos que van progresivamente disminuyendo de Ujú. forma Gradual. diagonal en la caja trasera. Entonces, claro, esa es o sea, es una forma de agarre que también, como dijo Agustín, fue un trabajo bastante duro de probar, ir repitiendo el agarre porque es una cosa muy difícil. Bueno, principalmente tiene un pequeño orificio en la parte de superior que se fue pensado justamente para rellenar de cualquier líquido. El trabajo de la unión fue una cosa bastante complicada porque ya que fue foam board, tuve que hacer corte por corte y como fue mismo en la clase de maquetería, no puedes dejar un imperfecto, o sea, no puedes dejar por mostrar textualmente el foam, las dos uniones del foam board. Tienes que de alguna manera hacer que el mismo foam board vaya por toda la circunferencia, que pase por todo, perdón, por todo el borde y que pueda ahí sí completar eso. Pegar fue una cosa de usar la epóxica, de esta goma epóxica que tarda bastante, es un trabajo bastante laborioso, pero lo que más me interesa cuando trabajé esto fue hacer las formas, que las formas estén bien trabajadas. O sea, traté de que, por ejemplo, desde perfil se vea un completo rectángulo, que, perdón, de frente se vea un completo rectángulo, de perfil que se vea el rostro, pero que a la vez uno puede entender cómo se agarra, cómo funciona, cómo se abre, sin tener que la necesidad de usar un manual o de que tengan colores llamativos. Los colores son completamente iguales. La textura es diferente, mientras que el uno es un color medio hueso que se produce con el contacto con la madera. En el otro caso, el foam board es un blanco pero nítido y muy liso y brilloso. Entonces, hasta cierto punto, eso también te da la idea, el concepto de, mira, esto va aquí y esto va acá. Eso podría decir. Gracias, Nicolai. Valioso toda tu explicación de cómo las cualidades formales están relacionadas a formas, a comunicar el uso, a poder ser fabricado, que son los parámetros esenciales para que ustedes ya en el siguiente semestre se metan de lleno a diseñar y ahora sí productos. Muy, muy oportuno cómo ha sido ese camino y gracias por compartirlo. De verdad, esto es muy, muy valioso. Y agradecemos también a la profe Chio Vivar, que ha sido la docente de este taller. Les decimos que nuestros invitados nos dejarán también el link tal vez de sus redes sociales, lo podrán encontrar en la descripción y también podrán revisar en nuestro canal proyectos de otros estudiantes de nuestra carrera. Recuerden que siempre estamos abiertos para recibir comentarios, sugerencias de nuevos temas, porque este espacio en realidad está abierto para que juntos lo construyamos a favor del diseño. Les agradecemos y hasta la próxima.